Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es viernes 18 de mayo de 2018 y acá estamos arrancando este nuevo capítulo que comienza así. Bueno, episodio número 26 y hoy es la tercera edición de esta pequeña serie de fotografía macro, de cómo lograr fotografía macro hecha con lo que tenemos, con los objetivos que tenemos, con los elementos, con los accesorios que tenemos, fácil y con buenos resultados. Hoy vamos a hablar de este tercer accesorio. Empezamos hablando de los tubos de extensión, después hablamos de las lentillas de aproximación y hoy vamos a hablar de los anillos inversores. ¿Qué es un anillo inversor? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Y cuáles son las ventajas que tienen? Así que bueno, arranquemos. ¿Qué es un anillo inversor? Un anillo inversor es simplemente un accesorio que permite montar el objetivo en la cámara, pero de forma invertida. ¿Cómo es esto de forma invertida? Bien, la lente frontal, ¿no?, donde generalmente ponemos nuestros filtros, la lente frontal va a estar apuntando hacia la cámara, apuntando hacia el sensor de la cámara. Y la parte trasera, la parte que tiene los contactos, la parte que tiene la montura, esa parte va a estar apuntando hacia adelante, hacia nuestro objeto, nuestro objeto a fotografiar, digamos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es reducir la distancia mínima de enfoque de forma drástica. De esta manera nos podemos acercar mucho al motivo que queremos fotografiar. Y al sensor la imagen llegaría de un tamaño muchísimo mayor. Ahora, ¿cómo es esto de que voy a dar vuelta el objetivo, de que lo voy a invertir? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. La forma más elegante y la forma que aconsejamos hacer es a través de estos anillos inversores. El anillo inversor no es más que un pequeño anillo que de un lado tiene la montura que traería nuestro objetivo, ese encastre que permite acoplarlo a la cámara. Y del otro lado, ¿qué tiene? Del otro lado tiene una rosca, que sería la rosca del filtro de nuestro objetivo. Si nosotros tenemos, supongamos, un objetivo fijo de 35 milímetros, que tiene una rosca de 52 milímetros, nuestro anillo inversor debería ser con rosca de 52 milímetros, que es la rosca de nuestro filtro que utilizaría nuestro objetivo para roscar un filtro UV o un filtro del tipo que sea. ¿Y qué más? Y tenemos que pedirlo para nuestra cámara, digamos, para montura de Nikon, para montura de Canon, para montura Sony, la que tengamos. Entonces, es un pequeño anillito, de un lado tiene rosca, del otro lado tiene montura. Bueno, dicho esto, ¿qué hacemos? Lo que se hace es colocar el anillo inversor, roscado en el objetivo. Al roscarlo en el objetivo, nos queda del otro lado del anillo la montura. Entonces, directamente se coloca eso apuntando, digamos, nuestro objetivo apuntando hacia la cámara, se monta sobre la montura de la cámara y queda dado vuelta. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Cuando queda dado vuelta, no hay ningún contacto eléctrico entre la cámara y el objetivo.
Entonces se pierde toda conexión. La cámara ya no sabe qué es lo que tiene. Es más, la cámara cree que no tiene montado ningún objetivo. Entonces, evidentemente, y acá más que nunca, el modo de utilización de la cámara tiene que ser el modo manual, donde nosotros vamos a fijar todos los parámetros de exposición a mano. Bien, eso directamente como para arrancar. Bueno, hagamos un par de aclaraciones en cuanto a cómo manejar, por ejemplo, el tema de apertura. ¿Cómo manejamos la apertura cuando no tenemos la cámara conectada al objetivo? Bueno, evidentemente no podemos ya utilizar los comandos que usamos siempre, o sea, el seteo desde la cámara, el seteo de apertura desde la cámara no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la cámara ya no tiene contacto eléctrico con el objetivo. Entonces acá hay un par de trucos que podemos utilizar. Bien, la forma más fácil es utilizar objetivos que tengan anillo de apertura. Si tenemos algún objetivo de estos, quizás algún objetivo más viejo, ¿no? que tienen anillo de apertura, es mucho más sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque directamente nos valemos de este anillo y lo seteamos en la posición que queremos para directamente elegir la apertura con la que vamos a disparar. Si tenemos esto, no hay mucho problema, es fácil, es sencillo y listo. El tema es cuando no tenemos el anillo de apertura. Entonces, cuando no tenemos anillo de apertura, la única forma de controlar la apertura es a través de estos contactos. Claro, no tenemos más continuidad eléctrica entre la cámara y el objetivo, quiere decir que estos contactos no se pueden utilizar. Y acá vamos a hacer un par de paréntesis de acuerdo a la cámara que estamos usando. Vamos a hablar básicamente, si tenemos una cámara Nikon, ustedes van a notar, si no lo han hecho, que en la parte trasera del objetivo, la parte trasera, la parte que va en contacto con la cámara, los objetivos Nikon tienen una especie de palanquita, tienen como una chapita que tiene un movimiento. Si ustedes suavemente eso lo deslizan, tiene un pequeño movimiento hacia un lado y hacia el otro, con eso van a notar que abren y cierran el diafragma. Entonces, bueno, una de las formas muy caseras, muy rústicas, pero no por eso menos efectivas, es abrir con la mano ese diafragma. Ese diafragma lo podemos mover, esa palanquita la podemos mover muy suavemente y lo podemos abrir, o si lo soltamos se cierra. Claro, ¿qué pasa? Si lo soltamos se cierra a la mínima apertura. Al cerrarse a la mínima apertura siempre estaríamos disparando a la apertura más cerrada que el objetivo nos ofrezca. Generalmente esto en fotografía macro no es tampoco muy aconsejable, porque estaríamos careciendo de mucha intensidad lumínica, estaríamos además cayendo en una pérdida de nitidez por difracción, entonces no es algo bueno. ¿Cómo hago si quiero una apertura amplia o si quiero una apertura media? Bueno, con una cámara Nikon es bastante complejo. Lo que vamos a tener que hacer, hay dos formas en realidad, pero vamos a ir por la más casera primero. La más casera es agarrar un pequeño trozo de cinta adhesiva, mover con el dedo, mover con la mano esa palanquita, ponerlo en una apertura que nosotros creamos conveniente, a ojo evidentemente, una apertura
que puede ser, digamos, la máxima, si es la que queremos, o una apertura intermedia también, depende de lo que busquemos. Y una vez que estamos medianamente conformes con el resultado, con esa apertura que logramos, le ponemos un poquito de cinta. Sí, yo me imagino que muchos deben estar pensando, no, ni loco hago eso, ni loco toco esos contactos, ni loco toco el mecanismo. Realmente, si somos cuidadosos, no pasa nada. Los objetivos son robustos, así que háganlo, no tengan miedo, sean cuidadosos, que no les quede pegote, pero si utilizan una cinta de papel, una cinta adhesiva y son cuidadosos, no van a tener ningún problema. Entonces le pegan un pequeño trocito de cinta, apenas 1 centímetro de cinta para trabar ese mecanismo de forma temporal y les va a quedar a una apertura intermedia o a la máxima apertura o lo que ustedes estén buscando. Bien, eso es la forma rústica de hacerlo, la forma más casera. También se venden unas especies de anillos que se conectan a la parte que nos va a quedar, en este caso nos va a quedar hacia adelante, pero es la parte trasera del objetivo, ¿no? Entonces se venden unos anillos que justamente encastran en el objetivo y nos permite eléctricamente abrir o cerrarlos. O sea, es algo un poco es mucho más sofisticado y bueno, podrían intentar conseguirlos en Amazon o en alguna tienda especializada en fotografía. Bueno, esto es en Nikon. En Nikon es la parte más, como más pesada, como más difícil de lograr. En Canon es muchísimo más fácil. ¿Cómo hacemos en Canon? Bueno, la forma que tiene de trabajar el objetivo en Canon es distinta. Entonces es mucho más fácil de lograr. Si yo, por ejemplo, quisiera que mi objetivo quede seteado a f4, ¿cómo hago? Bueno, siempre, ahora, como les dije, trabajando en Canon. Lo que voy a hacer es colocar el objetivo en la cámara de forma normal, como debe ir colocado, ¿no? O sea, la parte trasera contra la cámara, la parte frontal hacia adelante. Colocamos el objetivo en la cámara de forma normal. Seteamos la apertura al valor que yo quiero, por ejemplo f4, como dijimos, y elegimos una larga exposición, un par de segundos, unos 10 segundos, 15 segundos, y hacemos el disparo. ¿Qué pasa? Al hacer el disparo, ¿cuál es la secuencia? Bueno, la secuencia es la siguiente. El diafragma se cierra o se abre a la apertura seteada, en este caso f4. El diafragma se va a abrir hasta f4, va a quedar en esa posición y luego se va a levantar el espejo, se va a abrir el obturador y va a empezar a transcurrir ese tiempo, esos 15 segundos, por ejemplo. Cuando termina ese tiempo, se cierra el obturador, cae el espejo y el diafragma se cierra de vuelta al punto más... se abre al máximo. Disculpen, se abre al máximo. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es interrumpir ese proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Seteamos la apertura a f4, por ejemplo. Seteamos el tiempo de exposición a 15 segundos y disparamos. En el medio del disparo, antes de que terminen esos 15 segundos, lo que vamos a hacer, y no se asusten, es retirar el objetivo, sacarlo, mientras la cámara está obturando, está, digamos, adquiriendo luz. Ahí apretamos el botón, giramos, sacamos el objetivo. Cuando sacamos el objetivo queda abierto a la apertura que nosotros estábamos haciendo la foto. En este caso, f4. Entonces, claro, también se van a agarrar los pelos y van a decir, no, ¿cómo voy a hacer eso? Se me va a romper la máquina, voy a arruinar mi equipo.
Y no, quédense tranquilos, no pasa nada de eso y se puede hacer sin problema. Entonces, resumiendo, la apertura que busco, un tiempo de 10-15 segundos que no me dé tiempo a trabajar tranquilo. Disparo, cuando inicia el disparo, saco el objetivo, listo. Me quedó el objetivo abierto a la apertura que quise. Una vez que está el objetivo así, directamente le enrosco el anillo inversor en la rosca de filtro. Me queda la otra parte con montura libre y coloco de vuelta el anillo inversor en la montura de la cámara y de vuelta ahí tengo el objetivo invertido. En este caso ya a la apertura que yo busqué, a la apertura que yo elegí. Me va a quedar así ¿hasta cuándo? Y hasta que vuelva a colocar el objetivo de forma normal, digamos, en la cámara. Estas son las dos formas de hacerlo. Para Nikon, un poco más rústico. Para Canon, un poco más sencillo y mucho más preciso. Bueno, ¿qué pasa? Ya tengo el objetivo colocado en la cámara, ya lo tengo seteado a la apertura que quise. Bueno, ahora a ver un par de tips para qué objetivos son mejores para hacer esto. Bueno, los objetivos que tengan distancia focal corta permiten una distancia de enfoque más próxima. Por lo tanto, nos va a dar más aumento. Bien. Entonces, ¿qué tipo de objetivos suelen ser ideales para esto? Los angulares. Los objetivos angulares o gran angulares son ideales para invertirlos, para darlos vuelta. Y si tengo, por ejemplo, el objetivo que me viene en la cámara, que el único quizás que tengo, ese 18-55, lo puedo usar perfectamente y me va a dar un resultado genial. Y colocado ¿en qué focal? En 18, justamente, en la más angular. Cuanto más angular, mejor va a quedar la ampliación. Más grande se va a ver esa ampliación. Bien, entonces, ¿qué objetivos usamos? Objetivos angulares. Bien, bueno, ¿cómo enfocamos? La forma de enfocar es con el enfoque a infinito. Acá olvídense de andar girando el anillo de enfoque, de andar girando el anillo de enfoque para enfocar. No. La posición del anillo de enfoque debería ser en infinito. ¿Y cómo hacemos el enfoque? ¿Cómo enfocamos al objeto que nosotros queremos? Bueno, no muy fácil, acercándonos y alejándonos. Esa es la forma de enfocar con el objetivo invertido. Quiere decir que no es nada fácil porque imagínense que vamos a estar fotografiando objetos muy muy pequeños, objetos que no solo van a ser muy chicos, van a ser difíciles de encontrar, porque la ampliación que van a tener es tan grande que van a mirar por el ocular y no van a ver nada. Entonces, primero van a tener que acostumbrarse a ver, van a tener que acercarse, alejarse hasta que se den cuenta qué están mirando, si tienen que ponerse más cerca o más lejos. Les va a llevar un par de minutos habituarse a este tipo de configuración. Una vez que lo hagan, se van a dar cuenta que la única forma de enfocar es alejándose o acercándose. Entonces, una recomendación muy, muy importante es no hacer esto con la cámara en mano. ¿Por qué? Porque un movimiento de milímetros hacia adelante o hacia atrás va a hacer que pierdan el enfoque. ¿Y esto por qué pasa? Porque la profundidad de campo suele ser enormemente pequeña, muy, muy chica. Entonces, a veces hablamos inclusive del orden de las décimas de milímetro de profundidad de campo. Entonces, un mínimo movimiento va a hacer que la foto le salga fuera de foco y puede ser un enorme problema.
Entonces, la forma ideal es cámara en el trípode, el sujeto, lo que quiero fotografiar, también quieto. Olvídense de hacer esto, de fotografiar algún insecto vivo de esta forma. Es prácticamente imposible si el objeto se está moviendo. Entonces, bueno, evidentemente, como ven, tiene sus limitaciones. La forma de encuadrar y todo es muy compleja justamente por el tema de la distancia, del enfoque que es difícil de lograr y todo, pero los resultados son muy, muy buenos. La magnificación que van a lograr es superior a todo lo que vimos en los episodios anteriores. Es superior por mucho a los tubos de extensión y por mucho también a las lentillas. Prácticamente es la máxima magnificación que van a lograr con estos métodos, digamos, alternativos. Entonces, ¿vale la pena probarlo? Totalmente. Es una de las herramientas para hacer fotografía macro más divertidas que hay. Hay que ser cuidadoso, evidentemente. No se los aconsejo para hacer en un ambiente que no sea relativamente controlado. Lo ideal es hacerlo en casa, en una mesa, tranquilos, con buena luz, con todo quieto, con el trípode, como les dije. No es el tipo de setup ideal para salir afuera con el objetivo así, a andar exponiéndolo demasiado. Una forma de protegerlo, porque mucha gente se horroriza cuando ve que el objetivo está dado vuelta y que tiene los conectores al aire y que piensa que se le va a romper o lo que sea. Si tenemos tubos de extensión, bien, si tenemos algún tubo de extensión, el tubo de extensión, que recuerden es un tubo, un caño, digamos, que simplemente tiene rosca, o mejor dicho, tiene encastre de montura de un lado, y hay con montura hembra y con montura macho. Esa montura hembra la puedo colocar sobre la parte que me queda hacia afuera del objetivo. De esta forma, lo que estoy haciendo es tapar o cubrir esos contactos, esa montura, esa lente trasera, la puedo cubrir, la puedo proteger de un contacto accidental o de lo que sea. Es una forma sencilla. Si tengo los tubos de ponerlos ahí, no altera en nada, porque evidentemente el tubo no tiene cristales ni nada, y es una forma de proteger estos contactos y esta bayoneta y la lente. Así que es aconsejable. Bien, ¿qué más? Bueno, a probarlo. Esto es, sobre todo, es muchísimo de prueba y error. Mucho prueba y error. No se frustren cuando intenten hacer este tipo de fotografía, porque es algo como para hacerlo con calma, con tranquilidad, buscar algo, sobre todo cosas muy chicas, cosas muy pequeñas, por ejemplo, y cosas que digamos podamos enfocar sobre un plano. Si deseamos que todo esté en foco, se va a complicar, porque, como les decía, la profundidad de campo suele ser muy, muy pequeña. Entonces, bueno, lo podemos probar. Quizás la forma más sencilla o algo como para arrancar, para empezar, es sobre un lienzo de tela, sobre algo que esté todo sobre un mismo plano, bien. Entonces es mucho más sencillo de probar. Algo fácil también de probar es intentar fotografiar los píxeles de un televisor o de una pantalla. Es muy raro, muy loco ver cuando nos acercamos con la cámara de esta forma y quizás vemos una pantalla.
La ventaja de la pantalla son varias. Primero, que tiene su luz propia, entonces no necesito andar iluminando. Bien, y evidentemente no es quizá una foto muy interesante de hacer, pero sí está bueno para comenzar a dominar la técnica, ¿no? Entonces tengo la pantalla, yo a la pantalla la puedo iluminar más o menos, puedo darle bastante luz de forma tal que pueda por algún lado cerrar un poco ese diafragma, ganar un poco de profundidad de campo. Y no solo van a ver con muchísimo detalle esos píxeles, sino que van a ver cómo cada píxel se compone por los 3 colores, que por más que ustedes se acerquen al televisor o al monitor o a lo que sea, no lo van a ver a ojo pelado, digamos. La magnificación que logran con este sistema es muy, muy grande. Y después, las posibilidades infinitas, ¿no? O sea, pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, o sea, desde algo muy sencillo hasta luego lograr una imagen muy compleja con objetos de mayor tamaño, haciendo apilado de enfoque. Ya vamos a hablar en algún episodio de lo que es el apilado de enfoque, cuando la profundidad de campo nos vence, cuando la profundidad de campo es muy, muy pequeña, cómo lograr hacer con muchas fotos una foto que esté todo enfocado. Eso también, utilizando esta técnica, es, digamos, bastante útil, porque la profundidad de campo suele ser muy pequeña. Así que bien, bueno, hemos recorrido 3 de las formas, y las 3 formas más económicas de encarar la fotografía macro. A ver, cuéntenme qué les parece, si tienen alguno de estos accesorios, si la han probado de hacer de alguna forma. Y bueno, ya en el próximo episodio vamos a hablar de los objetivos macro, que mirar cuáles son las diferencias entre unos y otros, por qué hay tanta diferencia de precios, y qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar uno. Así que bueno, eso va a ser ya para el episodio siguiente. Y bueno, no dejen de contactarse conmigo, de consultarme si tienen dudas, si tienen preguntas, alguna sugerencia, algún tema que quieran tratar, lo que sea, se pueden contactar. Pueden entrar en la web, en aprendofotografía.contacto, aprendofotografia.com/contacto. Ahí van a encontrar todas las formas de contactarse conmigo, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por lo que sea. Inclusive de ahí mismo me pueden mandar algún mensaje directamente. Y bueno, y como siempre, los invito a que escuchen todos los podcasts de la Liga ingresando en liga.fm. Bueno, nos vemos la próxima semana. No dejen de seguirnos, de darnos un like, de, si tienen tiempo, dejar una reseña en iTunes. Eso nos ayuda muchísimo para que otra gente también conozca el podcast. Bueno, los dejo. Hasta la próxima. Chao. Gracias. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.